Yo he contado en varias ocasiones, he estado diciendo que la, el totalitarismo no llega de un día para otro, sino que es un fenómeno que se da poco a poco, es un fenómeno que empieza de una manera muy inocente. Lo vemos con las deportaciones, de manera muy, muy inocente, eh, pues hay inmigrantes ilegales que son delincuentes. Sí, sí, es cierto. Violadores y asesinos, por supuesto que sí, en exactamente la misma proporción que los estadounidenses de ese nivel socioeconómico. Es un truco que usó Iker Jiménez, precisamente aquí en España, para decir es que en Barcelona la mayor parte de los delincuentes son inmigrantes. Yo, sí, pero la mayor parte de los pobres también. Pero si comparas el número de delincuentes, la proporción de delincuentes pobres, marginados y desempleados, catalanes e inmigrantes, pues resulta que es igual. O sea que la variable fundamental es la situación socioeconómica y no el hecho de que sean inmigrantes. Pero si lo vendes bien, la culpa es de los inmigrantes. Entonces, eh, el miedo va creciendo lentamente. Y aquí está el caso que se dio el día de ayer. Uno de los periodistas a los que más detesta Donald Trump, que en 2018 lo echó de la Casa Blanca y que constantemente habla mal de él en sus tweets de su Twitter personal, que es Truth Social, que no significa nada, verdad social, es absolutamente odiado, odia a muchos, a Stephanopoulos y a los cómicos de los late nights, pero con Jim Acosta tenía una obsesión porque Jim Acosta era el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca y le hacía la vida muy difícil a la gente de prensa de la Casa Blanca y al propio Donald Trump. De hecho, aquí en esta fotografía que es de YouTube CNN, vemos a Jim Acosta discutiendo con Donald Trump en la sala de prensa de la Casa Blanca. Entonces, de pronto, las empresas le empiezan a tener un poco de miedo a Donald Trump. Y entonces la CNN decide que como Jim Acosta en concreto es una bestia negra para Donald Trump, lo que es necesario hacer es quitarlo de en medio. Jim Acosta tiene el mejor rating de CNN. Es el periodista más importante de la cadena y tiene un espacio a las 10 de la mañana que tiene el más alto rating de los Estados Unidos. Y le dicen que a partir de ahora va a estar a las 12 de la noche cuando no lo ve nadie. Jim Acosta, que evidentemente no es tonto, saca cuentas, ve la situación y dice esto lo están haciendo por miedo a Donald Trump. Y entonces ayer renunció al aire, despidiendo su último programa de las 10 de la mañana en CNN y diciendo no hay que rendirse ante los tiranos. No hay que rendirse ante los tiranos. Todo el personal del Departamento de Justicia que participó en las investigaciones en contra de los delitos de Donald Trump han sido despedidos. No es que sean enemigos de Trump, porque son trabajadores a los que se les asignó una investigación. A un policía le dices, me investigas este caso, el policía lo tiene que investigar, punto. Ahora los despidió a todos. Ahora otros trabajadores tendrán miedo cuando les digan que hay que hacer algo en contra de Trump, porque les puede costar el empleo. Y no es el empleo, es el plato de comida que todos los días religiosamente le tienes que poner enfrente a tus hijos. El miedo va creciendo poco a poco. Los inmigrantes legales empiezan a tener miedo. Donald Trump empieza a hablar de expulsar a los delincuentes estadounidenses y pagarles a otros países para que los guarden en sus cárceles. O sea, deportar ya no solo a inmigrantes ilegales, sino a inmigrantes legales, total, si los deportamos yo luego a ver cómo regresan, y deportar también a los estadounidenses que no me gusten. ¿Cómo sabes que son delincuentes? Bueno, no lo sabes.
Pero si oyes gente hablando en español, llamas a inmigración porque ahí hay personas que son inmigrantes ilegales y probablemente delincuentes, narcotraficantes y violadores, como dice Trump. Y ha habido ya casos, los puede uno ver en los periódicos estadounidenses, donde la gente llama a la policía porque en el supermercado escucha a una madre y a su hija hablar en español. Mucha gente con muchísimos años de inmigración habla en su propio idioma. Yo conozco estadounidenses aquí en España que no logro que hablen español. Británicos, no aprenden, no quieren aprender español. Son ciudadanos españoles y no hablan español. Y hay ciudadanos estadounidenses que puede que hablen muy bien inglés, pero que en familia hablan en español. Es lo más normal del mundo. Pero ahora vas a empezar a tener miedo de hablar en español. Y entonces el totalitarismo empieza a generar los esquemas de su dominación social poco a poco, de manera muy inocente. Es que yo solo quería meterme con los delincuentes inmigrantes ilegales. Solo los asesinos y violadores, ¿eh? Los carteristas no, solo aquellos. Pero lo hago de tal modo que le causo miedo a todos, que provoco la delación y provoco que echen a periodistas de sus puestos de trabajo. No de sus puestos de trabajo, nadie echó a Jim Acosta, simplemente que los releguen a un espacio donde dejen de ser relevantes para la creación de la opinión pública, con lo cual la opinión pública, quien la empieza a crear con más eficacia, con más intensidad, el totalitario. Así que allí lo tienen y eso es parte de lo que estamos viviendo. Y por supuesto, esto envalentona a las derechas en todo el mundo. No es algo que se termine en la frontera de Estados Unidos, ojalá lo fuera.